propósito de vida. Amar a Dios es, allí los que nos veis a través de las redes, es tu propósito de vida. La semana pasada también había el propósito, un propósito personal de cada uno específico, pero esto es mucho más allá porque es la base de todo propósito de la vida, es amar a Dios. Y me gustaría ir al capítulo 12 del Evangelio de Marcos, los versos 28 a 34, que dicen lo siguiente: acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, añadió Jesús: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, Rabí, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y al amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y dice que ya ninguno osaba preguntarle. Qué relato más asombroso que recoge aquí la palabra de Dios. Usted sabe que cuando leemos un relato siempre es bueno ubicarnos en qué contexto lo está diciendo Jesús, a quién se lo está diciendo y por qué se lo está diciendo. Contestando esas preguntas podemos aplicarlo luego a nuestras vidas. Y a veces pasamos, creo yo, tanto tiempo intentando hacer cosas, vivir experiencias o alcanzar nuestros propios sueños o propósitos en la vida, que olvidamos cuál es el propósito máximo, sublime, superior en la vida de cada persona y de cada creyente, que es amar a Dios según el modelo de Jesús. Dile que está a tu lado: amar a Dios según el modelo de Jesús. Ay, ¿cuál es mi propósito de vida? No sé cuál es mi propósito de vida. No sé qué quiere Dios para mi vida. Tengo una cosa clara hoy. Tu propósito máximo de vida es que ames a Dios según el modelo de Cristo. ¿Lo tienes claro? Ya sabes cuál es tu propósito de vida, entonces. Ya no puedes decir: es que yo no sé cuál es mi propósito de vida. Porque si vives este propósito personal, alcanzarás todo propósito que Dios tiene para ti. ¿Lo crees? Suena muy bonito esto, lo sabemos, ¿verdad? ¿Cuánto lo sabemos? ¿Cuánto lo entendemos? Pero muchas veces no nos paramos a reflexionar cómo estoy amando a Dios. ¿En qué manera le amo? Si estoy aprendiendo a vivir, a fluir, a disfrutar de esa verdad. Puedo decir con plenitud: amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Seamos sinceros con nosotros mismos. No respondas, por supuesto. Pero piensa por un momento ahora y tómate unos segundos para hacerte esta pregunta. ¿Estás amando a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas? Creo que hay que hacer una introspección, que es mirarte dentro de ti mismo. Mirarte como a un espejo, que dice la palabra de Dios, que también es eso la palabra de Dios, un espejo en el que nos vemos nosotros. Marco y Mateo recogen este relato. En el contexto, Jesús dice estas palabras la última semana que está antes de pasar por el Calvario, lo que nosotros aludimos por Semana Santa. Esa última semana Jesús sube a Jerusalén, Jesús está en el templo, Jesús está enseñando públicamente a las multitudes y dice que llegan los saduceos, que era un grupo religioso, y comienzan a hacerle preguntas a Jesús a ver si lo cogen en una declaración que se oponga a lo que ellos piensan o que se oponga al Imperio Romano, a las leyes, y están intentando cogerlo. Usted sabe a veces cuando viene alguien: tú eres cristiano, y te hace preguntas de estas retorcidas, ¿verdad? ¿Le ha pasado alguna vez a alguien? Y nosotros somos tan inteligentes que enseguida vamos a contestar a veces: no, tenemos que seguir el modelo de Jesús. Porque hay personas que lanzan preguntas con la intención de hacerte que digas algo para después poder decir no, entonces, y tirar basura al nombre de Jesús de una manera. Por eso tenemos que ser sabios. Y ahí estaban los saduceos tentando a Jesús con preguntas retorcidas. Como les digo, hoy también sucede hoy. Y dice que Jesús responde sabiamente. Y entonces, como los saduceos
todo ese grupo religioso, un pudiente, que no sabían cómo coger a Jesús y destruirlo con sus palabras o enrollarlo en alguna contestación que no fuera clara para hundirlo. Entonces se juntan ahora los fariseos, que era otro grupo, y eran expertos en la ley de Dios, expertos en el Antiguo Testamento, expertos en la ley de Moisés, y conocían todo, o sea, pasaban sus vidas estudiando. Y entonces mandan a un escriba de los fariseos y le dicen, pregúntale tú. ¿Cuál es el primer de todos los mandamientos? ¿Saben por qué hace esta pregunta? Porque los fariseos estudiaban la palabra de Dios o la Torá en aquel tiempo y ellos tenían 613 mandamientos u ordenanzas que tiene que ver con cada uno de las letras que componen los 10 mandamientos de Éxodo 20. Cada letra, ellos contaban sus letras en hebreo, dice hay 613 letras, tienen que haber 613 mandamientos, y empezaban a buscar en la palabra de Dios esos 613 mandamientos y hacían unas listas de cuáles eran los mandamientos superiores, los mandamientos inferiores, los mandamientos que te podías saltar, los que te saltabas pero después ofrendabas y se te quitaban. O sea, toda una serie de cosas, y van a intentar llegar a Jesús a decirle, a ver, para él, ¿quiénes son los mayores mandamientos? Todo enrevesado, ¿verdad? Hay gente que es así, que trabaja desde que no sabe ni qué es lo que te pregunta o qué quiere, por qué vienen esas preguntas a tu vida o esas cosas que están sucediendo. Y entonces llega ahí y le pregunta esto. Y la respuesta de Jesús no solamente para los fariseos de aquel tiempo, sino también es para ti y para mí. ¿Lo puedes entender? Porque tú también tienes preguntas que hacerle a Jesús. Es para los creyentes de todas las generaciones y para los que nos acercamos a Dios, los que estamos escuchando. Entonces dice Jesús que el primer mandamiento es... ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿No dice eso Jesús? Lo acabamos de leer. Dice Jesús, el primer mandamiento es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Eso es lo primero que dice Jesús. ¿Por qué añade Jesús esa interacción antes de decir cuál es ese mandamiento? Algo nos trata de decir. Pero eso no parece un mandamiento. Y de hecho no lo es. Es más, el escriba luego dice, has dicho una verdad. Es una verdad. Es una revelación que trasciende a las preguntas que podamos hacernos acerca de Dios o de la vida que estamos viviendo. A las dudas, a los problemas, a los éxitos y a los desafíos que cada día nos ofrece la vida. Tenemos que tener claro que a veces Dios, antes de contestar tus preguntas, tus necesidades, tus cosas, tus dudas, todo lo que vivimos nosotros, antes de eso Dios tiene que marcar la ruta. Y entonces le dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y nos tiene que quedar esto claro, porque Jesús quiere introducir esto antes de dar lo que entendemos por el primer mandamiento. Entonces Jesús tiene que revelarnos algo más a cada una de esas preguntas para que podamos entender y vivir la vida conforme a Él nos abre en la palabra de Dios en el Evangelio. La respuesta a esa pregunta, o a muchas otras preguntas, a veces no es directamente la respuesta, sino tiene que anticipar algo en nuestra vida, revelarnos algo en nuestra vida. Y sabes, Jesús está citando el libro de Deuteronomio, el capítulo 6, versos 4 a 6, que dice lo siguiente: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Sigue diciendo 5 y 6, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el verso 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán, ¿dónde? Escritas en la palabra de Dios. ¿Dónde tiene que estar escritas? Sobre tu corazón. Mira que está a tu lado, sobre tu corazón. Es decir, Jesús no inventa nada nuevo. Le están preguntando por el mandamiento más grande o el primero o el mayor de los mandamientos, y la respuesta, dice Jesús, la respuesta está ahí. Ustedes son los estudiosos de la palabra, los fariseos. Ustedes son los escribas, los que recitan, los que la conocen de memoria, conocen cada acento, conocen cada tilde. La respuesta la tienen delante de ustedes. Pero de alguna manera ellos no la estaban viviendo. Por eso Jesús apunta y señala, porque quiere despertar algo en estas vidas, si sinceramente están preguntando y quieren saber cuál es el más grande de los mandamientos. Entonces Jesús les dice primero, oye. Dile que está a tu lado, oye. Oye. ¿Qué es oye? ¿Estás oyendo? ¿Estás aquí? Hay gente que puede estar aquí sentada y con la mente en otro lado, entonces no está oyendo. Oye. Tenemos que oír lo que Dios tiene que decirnos y lo que Dios nos dice,
Y esto engloba todas las áreas de nuestra vida. Oye lo que Dios tiene que decirte antes de que tomes una decisión. A veces tomamos decisiones importantes en nuestra vida ante un problema, ante una situación, ante una realidad que estamos viviendo y no le preguntamos a Dios qué nos quiere decir Él. Tomamos decisiones y después queremos que el Señor intervenga o que las cosas suceden. Por eso tenemos que poner atención y oír qué dice Dios de aquellas decisiones que tenemos que tomar. ¿Por qué no lo cree? Porque Dios tiene que decir algo. Como Padre, como Dios, como Señor de nuestras vidas, Él tiene que saber que contamos con Él a la hora de tomar decisiones en la vida. Pensamientos, de sueños, de planes que queremos establecer, de propósitos y de qué manera. Antes tenemos que escuchar eso que Él quiere decir. Y tienes que saber que Dios es uno. Eso lo está diciendo a ellos, ¿verdad? ¿Sabe lo que significa eso? Que Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno. Que Padre, Hijo y Espíritu Santo es uno. Que jamás el Espíritu Santo te va a decir algo, va a poner un sentir en tu corazón o un pensamiento en tu mente que se oponga a lo que Jesús dejó escrito. Jamás. ¿Por qué? Porque son o es, como quieras verlo. Lo puedes usar en singular o lo puedes usar en plural. Son uno o es uno. A escala, términos espirituales, así opera la palabra de Dios. Entonces nunca te va a decir nada el Espíritu Santo que se oponga a lo que Jesús dice, porque lo que Jesús dijo no es que lo dijera en la antigüedad, lo sigue diciendo hoy, porque la palabra de Dios es presente en nuestra vida. ¿Lo puede entender? No es pasado. Para aquellos fue pasado, pero para nosotros la palabra de Dios es presente. Entonces Jesús nos revela la voluntad del Padre, y por eso, como Dios es uno y opera y trabaja y fluye y se desarrolla en tu vida como uno, y cualquier cosa que vaya contra esa unidad de Dios no cuenta con el mover del Espíritu Santo. Cuando el escriba le está preguntando a Jesús, no cree que Jesús sea uno con Dios. ¿Lo está entendiendo? Él ha dado evidencia de que es el Mesías, de que es el Hijo de Dios. Él lo ha dicho por activa y por pasiva. Y está este hombre poniendo en duda, junto con los fariseos, la palabra de Jesús. Y los fariseos no habían entendido, ni querían entender, que todo lo que enseñaba Jesús, que cada milagro, que cada sanidad, que cuando echaba fuera demonios, que cada mensaje, estaban marcados en ese uno que es Dios. Por eso él hablaba del Padre, de Dios, y revelaba a Dios como el Padre, como el Hijo, y luego sería el Espíritu Santo. El capítulo 4 de Efesios, los versos 3 a 6, el apóstol Pablo le escribe a esta maravillosa iglesia de Éfeso lo siguiente: solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la, diga conmigo, shalom, paz. Un cuerpo, ¿qué somos? ¿Cuántos cuerpos somos? ¿Cuántos cuerpos sabemos aquí, físicamente? A que todos somos diferentes. Unos tienen más pelo, otros tienen menos. Unos son más guapos y otros son menos guapos. Unos son más simpáticos y otros son más serios. ¿A que sí? ¿Cuántos cuerpos hay? Muchos. Pero sin embargo, cuando hablamos de lo que está hablando la palabra de Dios, dice un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Diga conmigo, somos uno. Somos uno, somos uno. ¿Lo puedes entender? Una iglesia, un cuerpo, y en todo en tu vida, todo lo que hagas, todo lo que pienses, todo lo que sientas, todo lo que anheles, todo lo que sueñes, tiene que regirse bajo esa verdad. Somos uno, la unidad en la fe. Y el Espíritu Santo no atenta contra esta verdad, porque Padre, Hijo y Espíritu es uno. ¿Sabe? Esa palabra uno es la misma que se usa en el capítulo 2 de Génesis, verso 24, cuando dice que el marido y la mujer son una carne.
Él usa la misma palabra, ese mismo uno. Dos personas que se unen con una visión de vida, un propósito que es la familia, y en aquel tiempo Adán y Eva llevar a cabo la voluntad de Dios en Edén. En otras palabras, estaban llamados a una inmortalidad junto a Dios, llevando a cabo el plan que Dios tenía para esta tierra. Ese es el matrimonio. Algunas veces ha pasado que, no sé si te ha pasado a ti, alguna amistad que se acerca y te dice, es que ya yo no siento por mi esposo, por mi esposa lo que yo sentía antes. Ya no están esos sentimientos. Y estoy pensando, no sé si dejar, porque ya... Y yo pregunto, ¿pero quién dijo que la base del matrimonio son los sentimientos? ¿De dónde salió eso? Es de los corazones que ponemos el día de San Valentín tan bonito. ¿Será de eso? Es lo que nos enseña desde pequeñito. Usted no va al trabajo. ¿Cuántos van a trabajar? Porque sienta de ir al trabajo, ¿verdad? Usted se levanta ahora que cambiaron los días, ahora que por las noches cambiaron la hora y son más tarde y está lloviendo, y usted se coge la autopista a las 5 de la mañana y se pega el trancón o la cola de 1 hora y media y va para allá y va tan contento y se va allí y no le dan los buenos días y encima el jefe está mosqueado porque encima llegaste tarde y el otro, y tienes un cliente que es el mismo cliente que te hace la vida imposible, el compañero, y tú dices, ay, qué bien me siento. ¿A que sí? Qué bien me siento. Usted hace todo eso porque tiene un compromiso, porque tiene una profesión, porque hay una recompensa. Usted se ve su nómina al final de mes ahí. Tiene la necesidad de llevar un sueldo a casa, de fluir, de ser útil en una sociedad como la que estamos viviendo. Y el matrimonio, en la misma manera, es un propósito espiritual que pasa por diferentes sentimientos a lo largo de todo el proceso de ese caminar. Situaciones de vida, pero hay un compromiso, hay una voluntad, hay una unidad delante de Dios que es inquebrantable, salvo la excepción que pone Jesús en algún momento en la palabra. Por eso hombre y mujer se unen con sueño por conquistar cosas, con una conexión espiritual. Son dos cargas genéticas individuales y espirituales que se unen delante de Dios por una decisión voluntaria. Una decisión libre, propia, y Dios respeta esa decisión, y por eso nos dirige para elegir a la persona correcta, a esa persona que con nosotros edifiquemos juntos en unidad todo lo que Dios quiere hacer en esta tierra. Todo eso es el matrimonio y mucho más que sentimiento. Ese uno. Y cuando Jesús está diciendo esto, oye iglesia, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Tenemos que entender eso y que escuchar lo que Dios dice para luego vivir y amar ese amor de Dios. ¿Quién es Dios en nuestra vida? Padre, Hijo, diga conmigo, Espíritu Santo. ¿Quién es Dios en nuestra vida? Padre, Hijo, Espíritu Santo. No podemos amar a Dios si no le conocemos, si no le escuchamos, si no decidimos seguirle. Mire, una vez Jesús le dijo a Pedro, en aquella pesca milagrosa, cuando está en su barca, le dijo, sígueme, Simón, y te haré pescador de hombres. ¿Y sabe qué tuvo que hacer Pedro? ¿Qué tuvo que hacer Pedro? ¿Seguirle o no? Porque Dios lo llamaba. No le dijo, porque a veces pasa. Yo tengo algún conocido que me dicen, pero es creyente. Y yo, está todo el día escuchando música cristiana. ¿Alguna vez lo ha escuchado? Tiene mucha fe. Uy, qué fe tiene este hombre. ¿Qué fe que tiene? Usted se imagina que Jesús le dice, Pedro, sígueme. Y Pedro dice, yo escucho mucha música cristiana, Jesús. Y yo leo mucho cosas interesantes. ¿Se imagina? Dice, yo no falto un día a la sinagoga, Jesús. Así que yo con mi historia... ¿Usted cree que esa es la respuesta que espera Jesús de Pedro? ¿Cuál es la respuesta que está esperando Jesús de tu vida? Esa es la que te tienes que hacer. Porque a veces nos hace una pregunta a Cristo, o nos da una orden, o nos dice algo, y nosotros entendemos otra cosa. Esa es la respuesta muchas veces que Dios está esperando, porque Dios te está llamando y te está forzando a responder a su llamado.
como pasó en la vida de Pedro. Los fariseos no querían responder porque ni siquiera ponían atención en lo que Jesús le decía. Por eso le dice, oigan. Ahora, si tú oyes y entiendes que Dios es uno, que todo en tu vida va a girar en base a esa unidad en Dios, vas a dejarte ser transformado en tu corazón, para que tu vida, para que tu familia, para que tu hogar, para que tus pensamientos, para que tus sentimientos, para que tu voluntad, para que tus decisiones fluyan en esa unidad con Cristo, en el Espíritu Santo, para glorificar al Padre. Por eso, antes de decir cuál es el primer mandamiento o el mandamiento más importante, Él está diciendo esta palabra que ellos la sabían, pero no la estaban ejecutando en su vida, no la estaban viviendo en su vida. Verso 30. Y amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este, dijo Jesús, es el principal. No dijo el primero, dijo el principal mandamiento. Y ¿sabe lo que me sorprende? Que si usted lo lee así, escudriñadamente, profundamente, Él nos dice, ama a Dios. Dice, amarás a Dios. Y habla del futuro. No lo dice en presente. Jesús no usa el presente, sino está usando el futuro. Ellos no estaban amando a Jesús, al Hijo. Al contrario, le verían como una amenaza a su manera de vivir. Hay quien hoy no se quiere comprometer con Jesús porque siente amenazada a su estilo de vida. Por eso hay muchas personas que no se comprometen. Por eso hay unas personas que son simpatizantes. Por eso incluso hay personas que pueden venir a la iglesia, pero no tienen un compromiso con el Señor Jesucristo, porque dice, si yo me comprometo con Jesús, mi estilo de vida, el que estoy viviendo ahora, el que a mí me gusta, el que se siente amenazado. Es como los fariseos. Ellos sentían amenazados como estaban viviendo su vida, si recibían el mensaje de Jesús. Y no entendían, como muchas veces las personas no entienden, que toda experiencia con Jesús y en el Espíritu Santo, todo sueño, todo anhelo, todo futuro en Él, inmensamente superior te va a enriquecer más que lo que puedas alcanzar sin Cristo. Te va a llevar a una plenitud que no se puede comparar a nada que tú puedas vivir en esta vida sin su presencia. Eso es lo que muchas veces no entiendes. Lo que tú crees que es una amenaza, porque lo proyectas en tu mente, en tu corazón, como una amenaza a tu estilo de vida, en realidad es la liberación que te va a llevar a alcanzar lo que Dios quiere hacer. Por eso dice Jesús, amarás a ese uno, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Lo que ocurre es que el Espíritu Santo había sido derramado. Por eso Él dice, amarás. Ese uno se convierte en tu Señor. Tú dejas de ser el Señor de tu vida. ¿Cuántos decimos, eres mi Señor, pero en el fondo, tú sabes quién es el Señor de tu vida? Porque si tu Señor dice blanco y tú dices que a mí me gusta gris, bueno, gris tirando a blanco para hacerle caso a mi Señor, pero sigue siendo gris, ¿quién es el Señor de tu vida? Es fácil saber quién es el Señor de nuestra vida. Solamente hay que mirar dentro de nosotros. Pero cuando Él se convierte en tu Señor, su protección, su cuidado, su dirección, sus maravillosos deseos, su poder, su fuerza, su voluntad se derraman sobre tu vida. Mire, de verdad, cuando Él es tu Señor, se puede decir que tú vives despreocupado, porque tu Señor se ocupa de ti. ¿Lo crees o no lo crees? Porque como decía una vez hablando del señorío de Cristo y de ese Señor, cuando tú haces algo, tú sabes que hay alguien por encima, que está encima de ti, que si tú metes la pata, tu Señor te va a corregir, te va a ayudar y te va a sacar de esa condición. ¿Por qué? Porque es tu Señor. Cuando Él no es Señor de tu vida, tienes incertidumbre al mañana, te preocupan muchas cosas, estás a esto, estás a lo... ¿Por qué? Porque no está enseñando tu vida. Pero cuando Él es Señor, tú dices, oh Señor, mira, esto está sucediendo, aquello está sucediendo lo otro. Porque sabes que Él tiene cuidado de ti, y no solamente de ti, sino de los tuyos. ¿Por qué? Porque Él es tu Señor. ¿Quién tiene cuidado de los tuyos? Más que tú. ¿Te lo puedes creer? Y tú ves al Señor corriendo, preocupado, afanado. ¡Ay, tus hijos! ¡Ay, sí, el Señor! ¡Ay, sí! Ahora cómo nos preocupamos, mis hijos. Mira lo que está sucediendo. Mira lo que está pasando. ¡Ay, qué desgracia! Y todos en el cielo corriendo, apurados por la... ¿O no? Si eso no sucede en el cielo, ¿por qué sucede en la tierra? Porque algo nos está fallando en nuestro interior.
Entonces, cuando Él es tu Señor, y por eso Jesús antes de decirlo, dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor nuestro Dios, el Señor nuestro Dios, el Señor, diga conmigo, nuestro Dios. El Señor no es. Entras en una dimensión interior, sincera, que va más allá de lo que puedes vivir y lo estás viviendo. Por eso Él comienza a decirle: ámale con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y lo primero que habla es del corazón. ¿Cómo podemos amar a Dios con todo nuestro corazón cuando nuestro corazón ama tantas otras cosas? Porque esto tiene que ser práctico. Si no, no funciona el Evangelio. Entonces tenemos que hacernos las preguntas. Yo pienso que muchas veces no estamos haciendo las preguntas correctas y por eso no recibimos las respuestas apropiadas para nuestra vida. Mire, la Biblia lo deja claro en Jeremías 17, cuando habla de corazón. Jeremías 17, versos 9 y 10 dice lo siguiente: engañoso es el corazón, más que... Pero no lo diga con esa voz tan así. Diga: más que todas las cosas. Mira que hay timadores por ahí, hay gente que quiere engañar y quieren sacar el dinero y engañan a este y engañan a los otros, y los políticos a veces engañan y todo el mundo engaña, que sí, muchas veces no. Y mira que hay gente engañando a la gente, ¿a que sí? Pero ¿sabe lo que dice la palabra de Dios? Que más que todos esos timadores, engañadores y personas, dice: es el corazón engañoso más que todas las cosas. ¿Lo cree o no lo cree? Eso dice la palabra de Dios. Santo. Esto para cerrar y salirnos asustados todos. No, tranquilo, no he terminado. Y perverso, dicen. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién conoce tu corazón? Ni siquiera tú lo conoces. Yo no conozco mi corazón. No conocemos el corazón. Jeremías lo deja claro. Jeremías está profetizando: engañoso el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y él sigue diciendo: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El único que conoce nuestro corazón es Dios. Y Dios me dice: tu corazón te engaña. ¿Lo dice o no lo dice? Qué bueno. Entonces me hace creer cosas mi corazón que no son. Por eso nos engaña. Es decir, yo tengo la razón y el otro es el que está equivocado. Y yo lo sé, y yo lo recibo, y yo lo pienso como así. ¿A qué sí te ha pasado? ¿Y no te has preguntado si te estás engañando? ¿Que el otro no es como tú piensas? Yo estoy esperando que el otro haga o que el otro deshaga, y pasamos la vida engañados, cuando solo Dios y el tiempo en su presencia y meditar su palabra con sinceridad, permitirle a Él que me escudriñe y estar abierto a recibir corrección, es lo que puede transformar mi corazón. No hay otra palabra. Me puede hacer entender, el único que me puede hacer entender lo equivocado que estoy o lo engañado que me tiene mi corazón es el Señor. Y entonces, con la ayuda de Dios y por supuesto en humildad, mi deseo de agradarle solo a Él y ni siquiera a los demás o lo que yo necesito para mi vida, es que voy aprendiendo a amar a Dios con todo mi corazón. Hay que aprender a amar a Dios. Dile a que está a tu lado: tienes que aprender a amar a Dios. Nadie nace aprendido o enseñado, como quieran decirlo. Y cada día tenemos que aprender a amar a Dios. Eso es lo que nos enseña Jesús en su mensaje. Y necesitamos a Dios para amarle. No podemos amar a Dios por nuestra propia cuenta, desde nuestra naturaleza humana. Tienes que rendirte de una vez para amarle profundamente. Dice que con el alma. Le amarás con toda tu alma. Y yo me pregunto: Señor, pero si muchas veces nuestras almas están fragmentadas, están rotas, están aprisionadas, están acongojadas, están tan en lo suyo, tan metidas en sí mismo, en sus cosas, en mis conflictos, en mis éxitos, en mis anhelos, en mis deseos, que no percibo o no sé cómo amarte con toda mi alma. El Salmo 103 dice lo siguiente, escrito por David, versos 1 a 6. Dice que David escribe, porque él hablaba: bendice alma mía a Jehová. Parece que le estuviera dando una orden a su alma, ¿verdad? ¿Por qué se la está dando?
Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, le vuelvo a decir, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, mi alma. Él es el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Uno tiene que hablarle a su alma y tiene que vivir agradecido por la gracia de Dios, porque Él te perdona. Él te perdona. ¿Lo crees o no? Él te perdona. Él perdona todas tus meteduras de pata. Él perdona todas las historias que hay en tu interior. Todas esas veces que tu alma te ha engañado, y todas las historias y todas esas fragmentaciones y todos esos problemas que te has ocasionado a la vida y que tú has ocasionado a otra. Él perdona. ¿Lo crees o no lo crees? Dale un aplauso a Él si lo crees. Él perdona. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. No te dejes dominar por tu alma. Hay personas almáticas, está bien, pero que tu alma no gobierne tu vida. Sea tu fe la que mueva tu vida. Porque los sentimientos hoy están de una manera y mañana están de otra. Los sentimientos vienen y van, no te pueden dirigir, vienen y van, no te pueden dominar, no pueden marcar tu vida. Tu vida tiene que estar marcada por el sello de la palabra de Jesús y por el mover del Espíritu Santo, que se alinean los dos para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Y solo así aprenderás a amar a Dios con toda tu alma, porque te liberas de lo almático. Te liberas y comienzas a vivir por fe. A veces estoy tratando personas que están en momentos de desánimo. La palabra alma viene de ánimo, la misma palabra latina, alma y ánimo, ánima. El momento de desánimo, es decir, que te quedas como sin alma, que estás y tal, diciendo, es que ahora estoy viviendo esto, ahora estoy pasando esto, ahora no me encuentro yo en esa vida como hace un tiempo con Dios. Y bueno, pero tú crees que Dios pero tú crees en la misericordia de Dios, pero tú has recibido el perdón de Dios. Entonces, ¿esto es por fe o no es por fe? ¿Por qué es por fe o por alma? ¿Por qué? Porque es por fe. Entonces, el ánimo puede estar de una manera u otra, pero cuando tú te agarras a la fe y no te dejas tambalear, porque como está tu estado de ánimo, tú sigues avanzando en Cristo, porque avanzamos en Cristo. Entonces tú puedes comenzar a aprender a amar a Dios con tu alma. ¿Cómo? Si mi alma no quiere, pues háblale a tu alma. Bendice alma mía a Jehová y bendiga mi ser su santo nombre. ¿Así? ¿Lo crees o no lo crees? ¿Lo crees o no lo crees? Pon un aplauso fuerte a Él. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Pero tienes que aprender. Todos pasamos por momentos difíciles, claro que sí. Todos tenemos alma aquí, gracias a Dios. ¿A que sí? Y en esos momentos tienes que hablarle a tu alma. Estoy sin ánimo, estoy sin fuerza, estoy sin esto, pero mi alma te bendice porque tú has sido bueno conmigo, porque tú eres bueno, por tu misericordia, por tu perdón, porque hay mil cosas. Dice Jesús, ámale con toda tu mente. Y ahora te pregunto, ¿cómo son tus pensamientos? Eso es lo que tenemos que preguntarnos si queremos amarnos con toda la mente. Porque ahí es donde se producen esos pensamientos, ¿verdad? ¿En qué pensamos? ¿Cómo lo pensamos? ¿A qué le damos vuelta a la cabeza? ¿A qué le da vuelta a la cabeza? Le da vuelta a la cabeza, 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 le da vuelta a la cabeza. Y me voy a volver loco, sí, porque hay una gente que se queda loca dándole vuelta a la cabeza. ¿O no? ¿Cómo son tus pensamientos? Eso es importante hacerlo. Mire, hay momentos donde los pensamientos me asaltan, intentan agobiarme, claro que sí, somos humanos, me da vueltas y vueltas. En esos momentos tienes que hablar con el Espíritu Santo y rendir esos pensamientos para poder despejar tu mente humana, tu mente física, tu mente almática y volcar en ella los pensamientos del reino de los cielos. Decía alguien esta semana pudimos estar ya en prisión, estuvimos haciendo algunos contactos allí, ahí estábamos con el subdirector de seguridad y me decía aquel que fue ungido para llevar ese ministerio, decía yo es que a veces mis pensamientos me dicen que no puedo, pero el Señor me puso en este lugar
Así que humanamente no puedo, pero con Él mis pensamientos cambian. Porque con Él mis pensamientos son sí y amén. Él me llamó y Él me va a ayudar y lo vamos a sacar adelante. ¿Lo crees o no lo crees? Entonces tú tienes que cambiar tus pensamientos conforme a los pensamientos del reino de los cielos. Y tratar de pensar los pensamientos de Dios que están plasmados en la palabra de Dios. La Biblia está llena de los pensamientos de Dios. Solo le voy a dejar uno. Salmo 139, 17 y 18. El salmista escribe: cuán preciosos me son, oh Dios. ¿Qué cosa? Tus pensamientos. ¿Qué pensamientos? Los de Dios, los míos. ¿Los a quién? Entonces tienes que pensar en los pensamientos de Dios, cómo Dios se derramó, cómo Dios envió a Jesús, los pensamientos que Dios tiene para tu vida, para aquellos que amamos y queremos más del Espíritu Santo. Dice, cuán grande es la suma de ellos, la suma de esos pensamientos que Dios tiene. Dice, si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Amar a Dios con toda nuestra mente es aprender a bajar los pensamientos del cielo, los pensamientos de la palabra de Dios, y ponerlos sobre nuestros propios pensamientos y venir a entender lo que Él quiere para nosotros. A pesar de nuestra condición, de nuestros problemas o de nuestras situaciones, los pensamientos de Dios son más grandes que nuestros pensamientos. Lo sabemos, lo dijo también el profeta, ¿verdad? Si son más grandes sus pensamientos que nuestros pensamientos, ¿por qué nos aferramos a nuestros pensamientos y no agarramos los pensamientos de Dios y los atesoramos en nuestra mente? Hay que aprender. Fíjate todo, hay que aprender. Y amarle con todas las fuerzas. ¿Cuánto decimos yo te amo con todas mis fuerzas? Uy, alguno está pensando eso. ¿Te quedan fuerzas para amar a Dios? Es la pregunta que te hago yo hoy. Porque hay tantas personas gastando sus fuerzas ocupadas en tantas cosas. Que si los hijos, que si los padres, que si los trabajos, que si las casas, que si las redes sociales, que si el ocio, que si esto, que si lo otro. Mire, hay quien se va de vacaciones y viene más reventado que lo que se fue. Pero tú no te fuiste a descansar, sí, pero ahora necesito descansar más. Y nunca descansa. ¿O no? Seguramente le ha pasado. Y nos quedamos sin fuerza. Y sin fuerza tratamos de amar a Dios. ¿Cómo amamos a Dios si no tenemos fuerzas? Viven agobiados muchas veces, porque caen en las trampas del enemigo, de la sociedad. Te comprometes con todo el mundo porque quizás no sabes decir que no. Entonces ya estás atado, estás comprometido, o para quedar bien, o porque consideras que es tu carga, que es tu responsabilidad, que es tu obligación, y gasta, invierte todas tus fuerzas en tantas cosas que no te quedan fuerzas para tener un compromiso con Dios real y genuino. Y es cierto. Muchas veces nos pasa eso, nos quedamos sin fuerza. Quizás es porque invertimos nuestra fuerza en aquello que amamos, o aquello que nos apasiona, o muchas veces es aquello que nos mantiene atados, lo que nos desgasta nuestra fuerza. Y hay que aprender a descansar. Respire hondo. Diga, tengo que aprender a descansar. Dígaselo otra vez. Tengo que aprender a descansar. Sí, abrácense, descansen juntos. Aprender a descansar. Mire, sinceramente, nosotros somos baterías, no somos baterías de litio, sino somos baterías espirituales. Y todos necesitamos enchufarnos para recargar. ¿Alguno quiere recargar con carga rápida de esa, no? Carga rápida, 5 minutos. No existe eso en el mundo espiritual. Eso se lo inventaron después con los adelantos tecnológicos. Pero en el mundo espiritual no hay carga rápida. Porque lo queremos todo tan rápido. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Si usted necesita fuerza, usted tiene que enchufarse a la fuente y recargar batería, recargar fuerza. Y es en el lugar íntimo, en el lugar secreto, en el lugar donde tú te relacionas personalmente con Dios, donde tú te puedes abrir a Dios. Ahí es donde tú recargas la fuerza para vivir cada día. Pero si todo lo demás te tiene tan liado, tan ocupado, que no tiene fuerza o tiempo para recargar esa fuerza, estás siempre con mínimo de batería. Y solo puedes recibirla como hacen los teléfonos ahora, ¿no? Está desconectado solamente para las cosas vitales. No puedes usar aplicaciones, no puedes usar otro tipo de cosas. Y les pasa a los creyentes.
Hay muchos creyentes que están meses, quizás años, en estado 1%. Recarga, por amor a Dios. Porque sin fuerzas, ¿cómo vas a amar a Dios con todas tus fuerzas si no tienes fuerza? Y no tienes fuerza porque te has dejado embaucar en todas las historias que te ofrece la vida, en todas las movidas, en todas las cargas, en todas las preocupaciones, y no has tenido la suficiente valentía para decir, no, mi compromiso primero es con Dios. Y prefiero dejar aquello a un lado, pero tener ese tiempo para recargar mi fuerza delante de Dios y decirle, Señor, estoy aquí, estoy necesitado, necesito más de tu presencia. ¿Lo crees? Jesús no termina ahí. Jesús dice y añade, y el segundo es semejante. ¿Cómo es? Semejante. Y como dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, no hay otro mandamiento mayor que estos. No hay otro mandamiento en singular mayor que esto. El resultado de que amas a Dios se ve en tu relación con el prójimo. Con el próximo, lo voy a decir en español. ¿Con quién? Con el próximo. El más próximo que tengo yo ahora mismo es mi esposa. Después tendrán tus hijos, tus amigos, tus compañeros de trabajo, tus vecinos. ¿Cómo los ves a ellos? ¿Cómo los tratas a ellos? ¿Cómo es tu corazón? ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo está tu alma? ¿Y con qué fuerzas están? ¿Qué piensas de ellos? ¿Cómo afrontas los roces? Los malos entendidos. ¿Alguien tiene malos entendidos? Santo, no quería mirar, pero voy a mirar. ¿Alguien tiene malos entendidos? ¿Cómo los ves? ¿Cómo los piensas? ¿Cómo los sientes? ¿Te encierras en tus historias? Si te encierras en tus historias, así es tu amor. Cerrado, hermético, ajeno a esa unidad del Espíritu, a la voz de Dios. El que le hizo la pregunta a Jesús sabía los mandamientos, pero no amaba a Jesús ni como hijo de Dios, ni tampoco la amaba como prójimo. Estaba buscando la manera de que dijera una frase mal dicha, de que respondiera mal para poder acusarlo, para poder decir, ve, yo lo sabía. Se creía muy santo y ahora, ¿cómo miramos a los demás? Sin embargo, Jesús nos contesta a nosotros. Él sabe que con su ayuda y dirección podemos amar al Padre, podemos amarle a Él y al Espíritu Santo en la manera que Él nos enseña. Hoy no está Jesús con nosotros. Jesús está en el trono de Dios. ¿Lo sabía o no lo sabía? ¿Lo sabía o no lo sabía? ¿Lo sabía o no lo sabía? Pero Él dejó a alguien con nosotros. ¿A quién dejó con nosotros? Diga conmigo, a la bendita y soberana persona del Espíritu Santo. Espíritu Santo. No dice solo Espíritu. Espíritu Santo. ¿A que sí? ¿Cómo es el Espíritu Santo? La persona del Espíritu Santo es la que está en tu corazón, en tu mente, en tu alma y en tu fuerza. Tenemos que aprender a amarle a Él. Porque amarle a Él es amar a Dios. Amar a Dios es obediencia, es gratitud sin límite, es disposición. Es amar a los demás y es amarte a ti mismo. Es perdonarte a ti mismo. No puedes perdonar a los demás si tú no te has perdonado a ti mismo. Es recibir libertad, es vivir cada día en esa libertad. Todo eso es más amar a Dios. El amor de Dios es volcado sobre tu corazón, es volcado sobre tu mente, es volcado sobre tu fuerza, es volcado sobre tu alma. Y ese es el propósito máximo de tu vida y de mi vida, el fin mayor. Que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Ese es el propósito primario, básico, eterno, tu fin principal. Y por eso dice la palabra de Dios, que Dios es amor. Ahora yo te lo pongo en un estudio práctico. Cuando tienes un conflicto con tu esposo, ¿qué haces? ¿Cómo muestras tu amor? Porque dice que el amor es probado. ¿A que sí? Cuando tú tienes una diferencia con tus hijos, ¿cómo la solucionas? ¿Te cierras en banda porque ya tus hijos son mayores, ya no te hacen caso? Cuando tú tienes un conflicto en tu trabajo, ¿qué haces? Antiguamente la gente cambiaba de trabajo. Ya como no están a la orden del día, no pueden cambiar tanto. Pero yo conocí mucha gente que se iba de una obra a otra obra de enfrente. Porque el encargado decía, esa pared está mal hecha. Ah, pues me voy. Y estaba mal hecha.
¿Entiendes lo que le digo? Dios quiere tratar tu vida. Por eso pasamos muchas veces lo que estamos pasando, porque Dios quiere tratar nuestra vida. Y el fin de Dios es que le amemos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Y creemos que lo hacemos, pero tenemos que aprender a hacerlo. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo: cuántas veces me engaña mi corazón, pero yo quiero que tu corazón sea revelado en mi vida para que yo pueda ser transformado conforme a tu palabra. Y Él lo va a hacer. Porque cuando tú alcanzas ese propósito en tu vida de amar a Dios como nos enseña la palabra de Jesús, de amar a la persona del Espíritu Santo, de tenerlo tan real y de cómo Él va creciendo, porque Él está en ti, pero Él quiere crecer en tu interior. Y en la medida que tú lo amas, Él se va a crecer en tu interior. Y ¿sabe? Eso provoca despertar, eso provoca avivamiento, porque cuando tú estás en ese estado de amar al Espíritu Santo por encima de todas las cosas, ya no te importa tanto qué piensa el otro de ti, ¿o sí? Ya te atreves a decirle: mira, vamos a arreglar esta diferencia que tenemos, vamos a ver cómo la hacemos. Vas a recibir sabiduría para poder hablar con tus hijos, para poder hablar con tu pastor, para poder hablar con tu jefe, con tus compañeros de trabajo, para de alguna manera poner orden en tu vida y en todas esas relaciones que están ahí. Porque eso es amar al prójimo. Porque cuando tú te das un golpe en la mano o te haces una herida, ¿qué haces? ¿Te la curas o no te la curas? ¿Por qué te la curas? Cuando te con alguien, tienes que curar esa herida. Si no, la herida se va a quedar abierta en el mundo espiritual y te va a frenar cualquier cosa que esté intentando hacer Dios en tu vida. Por eso Dios revela nuestro corazón.